espíritu fe, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile: ven espíritu fe, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos y que caiga tu lluvia. Aleluya. De gloria aquí. Oh, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción. Bendiciones en esta noche, ya aparte de las 12 de la noche, ya estamos pasando al día nuevo, que será un día nuevo para cada uno de nosotros. Les doy las buenas noches a cada uno de los que se van conectando. Díganme a ver si la música sale muy fuerte, porque estoy solita. Estoy manejando el otro celular para pasar en que sea una alabanza, algo, de mientras se van conectando. Como ya dije, que Dios les bendiga a cada uno en esta noche. Gracias por el acompañamiento, tanto a mis compañeros, a mis padres espirituales, al apóstol, profeta. Gracias por estar ahí del otro lado. Quizás es un poquito tarde, pero bueno. Acá el siervo Jonathan me dice que se corta un poquito. Ahí bajé un poco más la música. A ver si se me escucha bien, porque estoy sin micrófono, sin nada. Porque me quiero acostumbrar a hacer los vivos naturales, sin micrófono ni nada, para poder empezar a trabajar mi voz y que se me pueda escuchar con claridad sin tener que estar manejando a cada rato un micrófono y armando un montón de cosas. Así que bueno, estoy agradecida a Dios por este día, porque es un día más que me da Dios, una oportunidad más de vida, y no quería dejar pasar este día, que para mí, si bien fue un día muy especial, es un día que siempre lo dejé guardado en mi corazón, y yo decía: ¿por qué tengo que dejar pasar este día? Un día es tan especial para mí. Pero qué lindo cuando eso tan especial se convierte en algo muy bueno cuando lo hacemos para Dios. Porque yo decía: yo no tengo que vivir atada al pasado, no tengo que vivir atada a cosas que no me edifican, sino tengo que estar viviendo un presente donde mi vida vaya cambiando día a día, donde yo me pueda fortalecer día a día. Que no siempre me sienta débil, sino que me sienta fortalecida, pero por medio del Espíritu Santo de Dios. Que siempre sea como un soldado, ¿no? A veces tenemos las armas adelante de nuestros ojos, y a veces como soldados los sentimos derrotados. Vamos a una batalla sin saber de qué modo la vamos a pelear. Pero últimamente se me dio la oportunidad en el ministerio de comenzar a caminar diferente. Como ya lo he dicho en otros vivos, para no hacerlo repetitivo, lo mismo de siempre, se me dio una oportunidad nueva. Es como volver a nacer. Es como si yo saliera hoy del vientre de mi madre,
y comenzar a caminar una nueva vida. Si bien conocí el evangelio, como se le llama a veces religiosamente, conocía, pero no lo sentía realmente como Dios quería que lo sintiera en mi corazón. Vivía como quien puede decir, o sea, una fe falsa. Decía que creía, pero a la vez no creía. Y eso es vivir falsamente para Dios. Pero como Él conoce mi corazón, Él tenía algo grande preparado para mí, como fue estar yo con vida, otra, el nacimiento de mi hija, el tener un hijo varón. Son cosas que acontecen en nuestra vida y a veces no le tomamos el valor. A veces decimos, estas son cosas que pasan y pasa porque tiene que pasar. Era lo que yo decía, era porque era muy arrogante, muy orgullosa. Entonces decía, todo lo que me pasó me tenía que pasar, no es que viene ni de Dios, ni del diablo, ni de nadie. Pero era necesario que yo pasara lo que pasé para hoy estar en este lugar donde estoy. Si bien a veces me cambiaba de ministerio, o sea, de iglesia, porque ministerio es donde pertenezco hoy, me cambiaba de iglesia porque, claro, a veces, no conocía realmente a Dios, porque si lo hubiera conocido realmente, jamás me hubiera ido, jamás hubiera dejado mi lugar. Un verdadero soldado no deja su lugar de batalla, un verdadero soldado lo pelea, muere en el lugar que le fue predestinado. Pero a veces el mismo orgullo, el ser incrédulo, agarramos y somos soldados, pero que no tenemos, discernimiento de discernir lo que el que está delante nuestro nos está hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Soltamos las armas que nos han dado para batallar y nos vamos. Nos vamos tras eso enojados, a veces hablando, adulterando lo que nos dicen. Y enseguida pegamos un portazo y nos vamos. Porque es más fácil enojarlos cuando nos disciplinan que creer en nuestro corazón que realmente tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y es lo que yo nunca quería aprender a hacer, la voluntad de Dios. Pero tuve mis consecuencias. No porque se involucró que fue el diablo, que Dios me quiso, como muchos dicen, castigar. No, fue mi propia ignorancia, inmadurez, que me hizo pasar por todo lo que pasé. Si bien perdí mi matrimonio, pero no es que el compañero siempre tiene la culpa, no. Yo también puse una semillita a cada cosa. Porque a veces me decía, vamos a la iglesia, y yo me quedaba a dormir o a ver una película. O prefería quedarme con mi hijo, que era chiquito en ese momento, y perdí muchos años de mi vida. Y hoy era un día que justo se da, charlando con la profeta Natalie, dice, hoy no hay nadie para salir en vivo. Y yo me amonestaba algo que tenía que salir. Y digo, pero yo salgo el viernes, y era algo que me decía que yo tenía que dar un testimonio mío. Porque no siempre la misma persona va a ver el vivo. Hay personas que a lo mejor este vivo o los anteriores que yo he hecho no lo han visto. Pero era necesario contar lo que a mí me había pasado, por la poca fe, por el orgullo, por las indecisiones que tomaba, que eran erróneas. Yo quería caminar según a lo que a mí me era grato a mis ojos. ¿Pero por qué? Porque no se me había revelado la palabra. Tenía oído, pero no escuchaba. No oía la voz de Dios. Escuchaba, pero no oía la voz de Dios. No oía con cuidado. No discernía nada. Solamente iba, hacía, deshacía conforme a mí. No conforme a lo que me había sido predestinado. Muchas veces se me habló, muchas veces el apóstol me decía, a ver, Karina, deja de ser tan porfiada, haz las cosas bien, aprende a vivir, aprende a hacer las cosas como realmente las tenés que hacer. Y yo, ¿qué hacía? Me burlaba. ¿Qué me puede enseñar si era más joven que yo?
Y hoy esa persona es mi apóstol. Mi apóstol de la iglesia es la persona que me disciplina, que me enseña. Y a veces creemos que por tener unos años más o por ser mayor, no entendemos por qué una persona que es menor que nosotros puede venir a enseñarnos, a disciplinarnos. Entonces creemos que es tanto el orgullo que tenemos en nuestro corazón y el yo, que no los dejábamos que otra persona, por ser más chica de edad, viniera y los dijera: mirá, tenés que caminar rectamente, tenés que hacer esto. Si tu hogar no va más, tomá las riendas y buscá de Dios, pero no te apartes de Dios. Y yo, ¿qué hacía? Me apartaba, me iba y buscaba todo lo que el mundo te puede ofrecer. Porque la gente de afuera, cuando vos no estás sirviendo a Dios, te separás y te empiezan a invitar a un baile, a una fiesta, a miles de cosas. Y mientras te manejas en el rubro ese que se maneja hoy el mundo, está todo bien. Ahora cuando te sometes y te volcas a Dios, que decís: yo empiezo a meterme en el río y sin miedo a ahogarme. Cuando vos empezás a vivir las cosas de Dios, vas a perder muchas cosas. Y yo me puedo dar cuenta que las cosas que perdí fue por algo, pero por algo mucho mejor. Todo lo que perdí en la vida, lo perdí porque lo tenía que perder para crecer como persona, para crecer mi humanidad, porque tengo que dejar de ser humana. Tengo que dejar de tener esa humanidad que quiero hacer las cosas conforme a mí. Entonces era todo necesario. Aún me daba cuenta que yo estaba tan sometida toda a mis hijos, a la crianza, a mis trabajos, a todo. Yo estaba sometida hasta a cómo ayudaba a mi papá. Años estuve cuidándolo. Y yo dejé todo. Pero una de las cosas más grandes que dejé fue alejarme de Dios. Decía, porque yo tenía cosas más importantes, porque mi papá, mis hijos, mi hogar, mi trabajo era primero que Dios. Pero qué increíble cuando nos damos cuenta que hay alguien primero y que es Dios. Y cuando empezamos a dejar cosas, más te querés someter. Me falta muchísimo para someterme a Él. Y hoy me traía una palabra que ayer justo se estuvo hablando en la iglesia, y es que hablaba sobre Pedro. ¿Cuántas veces somos como Pedro? Vemos, pero nos cuesta creer. Pedro hubo una vez que dudó de su maestro. Él dudó porque él no sabía si realmente podía llegar a hacer lo que el maestro hacía. Creemos que solamente el maestro podía hacer esas cosas, pero no estaba oyendo lo que el maestro le estaba diciendo. El maestro le decía a Pedro: ven y camina sobre las aguas. Pero ¿qué hacía Pedro? Dudaba. Dudaba de la misma palabra que le decía el maestro, como hoy nos pasa a nosotros. A veces el que está al frente de nuestra iglesia, nuestro padre espiritual o apóstol, lo hago así más entendido para aquellas personas que van a decir de qué está hablando. No, el maestro, el apóstol es maestro, es padre espiritual también. Es un padre, es alguien que te enseña y que vino aquí a cumplir la misión. La misma misión que Jesús vino a hacer en esta tierra, a traernos conocimiento de la palabra, a traernos conocimiento y revelación. Pero ¿cómo nos sometemos a ese conocimiento y revelación? Escudriñando la Biblia. Es un libro sin más, como siempre se dice, pero es un libro donde te trae enseñanza y de ella podemos sacar diferentes esencias. Y la esencia que yo saco acá de Pedro, cuando caminó sobre las aguas, era que en medio de la incredulidad él seguía, él se sometía, él dudaba, pero él seguía, él no se quedaba.
Y a mí me costó. A Pedro no le costó porque él, sea como sea, siguió caminando aunque se hundió. Y a mí me costaba, me hundí muchas veces, pero siempre negaba a Dios. En cambio Pedro acá en esta parte dice que él escuchó, pero escuchó la voz de Dios, a Jesús que le decía, ven y camina sobre mí. Pero él lo que no había puesto, oído, porque una cosa es escuchar y otra cosa es tener oído a lo que Dios te está mandando hacer. ¿Y cuántas veces no ponemos oído a lo que Dios nos está hablando? En que caminemos sobre las aguas, sobre el problema, sobre la necesidad. A veces estamos pasando un problema de enfermedad o tenemos un familiar que está mal. O con todo esto, locura que se desató con el COVID. ¿Cuántas cosas nos están pasando y nos hacen dudar? Hoy estuve en una mesa con mi familia y hablábamos del tema de la vacuna. Y yo lo traía esto a mi vida, que estamos como Pedro, dudando. A ver si es, si no es, si viene el microchip, si la vacuna te puede llegar a matar, si no te puede llegar a matar, si a través de ella, no sé cuántas cosas. Y tratamos de ver a ver qué es lo que nos dice la vacuna, y nos enfocamos tanto en la vacuna que nos estamos olvidando de algo esencial, que es la palabra de Dios, que la última palabra en esto la va a traer Dios, pero se te va a revelar cuando empecemos a someterlo mediante la unción del Espíritu Santo, cuando le busquemos a Él. Pero si no buscamos, si no nos sometemos cada día más, ¿cómo queremos salir de las aguas? Nos va a pasar como Pedro, que se hundió, pero él hizo un acto de fe. Cuando se estaba hundiendo, pudo salir porque Jesús lo sostenía sobre sus manos. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que nos sostenga de la mano para no ahogarnos cuando realmente tenemos conocimiento? Cuando se nos está enseñando, nos enseñan, nos dicen, sométanse, busquen, lean la palabra, fíjense en qué dice acá, qué dice allá, pero no se queden con eso, sigan indagando. ¿Y qué hacemos? No, nos quedamos con lo primero que encontramos y hacemos como Pedro, damos pasos de ahogado. Cuando ya nos vemos que estamos ahí hundiéndonos, llamamos a nuestro apóstol, profeta, cualquier compañero de guerra. Empezamos desesperados a llamarnos. ¿Por qué? Porque no se nos fue revelada todavía la palabra. Siempre tenemos que depender de otro para poder caminar sobre las aguas. Siempre tenemos que depender de un segundo, porque somos incapaces de hacer las cosas solos, de hacer las cosas como realmente las tenemos que hacer. Y eso que somos discipulados, se nos enseña. Pero qué triste cuando no podemos discernir lo que se nos es enseñado. Conocemos, vemos, pero no creemos. Esto suena como a locura, porque vemos a nuestro alrededor que pasa de todo, que está pasando pero de todo. Estamos viendo a nivel mundial las cosas que están pasando. Pero yo veo que cada vez hay mucha gente que se está alejando más de Dios. Está escrito lo que va a pasar y lo que está pasando en estos momentos. Pero la gente que dice pasa porque tenía que pasar. No, por algo pasa. Pasa para doblegar nuestro corazón, nuestro orgullo. Pasa para doblegarnos, como de dejar de tener esa humanidad inquebrantable y empezar a ser humanos, pero con sensibilidad. Yo lo que veo que se ha perdido la sensibilidad, el amor, el orgullo, nos ha hecho perder todo eso. Entre familias, entre compañeros de batalla, dentro de las iglesias. Nosotros, como siervos de Dios, a veces hemos perdido hasta esa sensibilidad de tener tanto sed por la palabra de Dios,
esa sed de buscar a Dios como realmente Él quiere, y lo más triste que hemos perdido el amor hacia los demás, aún con compañeros de guerra, aún nosotros como iglesia, entre compañeros, hemos perdido esa sensibilidad. A veces, como estábamos hablando la vez pasada, no es más fácil criticar que crecer. A veces en muchas áreas no es más fácil hablar y decir, fíjate cómo está este pecando, este es un cabeza dura, este no va a cambiar más, este vive en pecado. Pero nos escudriñamos nosotros mismos, nos escudriñamos como personas. Si nos escudriñáramos más, sabríamos cómo caminar. Sabríamos cómo dirigirnos hacia Dios, sabríamos cómo estar hacia Él, cómo venir con rectitud, cómo empezar a disciplinarnos nosotros mismos y a decir, esto no está bien, esto no lo debo hacer, porque yo no quiero ser como Pedro, que él dudó cuando tenía que caminar sobre las aguas. Acá, y no es algo inventado que Pedro dudó, porque acá me dice la palabra de Dios, en San Mateo 14, versículo 22, hay una parte que me gusta mucho que dice, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y yo me quedaba con esto. Fíjate, y Pedro dijo que quería ir hacia donde estaba Jesús, pero a la vez, cuando vio un fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como seres humanos? Ante la primer tormenta tenemos miedo. Ante la primer tempestad tenemos miedo y dudamos. Y no es que me lo contaron, yo lo hice. A la primer tormenta dudaba y decía, no, esto no puede ser, esto no se va a dar. ¿De qué me sirve ir a la iglesia si no va a pasar nada? Si a mí, ¿de qué forma me va a ayudar Dios? Siendo como soy, siendo que soy pecadora, arrogante, orgullosa, que critico, que me burlo, ¿de qué forma me va a ayudar? Entonces se me venía a mí este versículo, y si yo le estoy diciendo a Jesús que quiero ir hacia Él, y cuando Él me dice ven hacia mí, yo me estoy hundiendo porque un fuerte viento me detiene, porque una tempestad, porque una circunstancia de la vida, o porque, no sé, se me fue un ser querido, o porque me separé, o porque, no sé, mi hijo está en el mundo. Que vamos a dar cuenta de cada cosa que hagamos, eso tenerlo por seguro. Pero se la tenemos que dar a Dios, no a los hombres. Entonces cuando empezamos a entregar toda esa inmundicia que tenemos en el corazón, no nos vamos a hundir fácil. Porque cada cosa que vamos sacando de nuestro corazón, todo lo que nos sirve, empezamos a elevarnos en un nivel espiritual mucho superior y caminamos sobre lo natural. Todo eso sobrenatural que viene a nuestra vida es cuando empezamos a entregar las cosas que no sirven. Te despojás, empezás a sacar cosas. Entonces no te vas a hundir a lo profundo, como si tuvieras una piedra en los pies que te estás hundiendo. No, cuando empezás a sacar, empezás a elevarte y vas a ir a aquel nivel sobrenatural, pero ayudado mediante el Espíritu Santo. No podemos subir a ese nivel sobrenatural si no sacamos la inmundicia que a veces tenemos en nuestra vida. En nuestro corazón guardamos muchas cosas, ocultamos muchas cosas, y eso no es agradable a Dios. Dios quiere un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón que no tenga nada que opaque el Espíritu Santo de Dios. Y a veces lo opacamos. Entonces después lo pasa como Pedro. Dudamos ante la circunstancia, dudamos ante el problema.
y dudamos que Dios nos pueda sacar de ahí. Capaz que no sé, nos dicen que tenemos una enfermedad incurable y ¿qué hacemos? Dudamos que podemos salir de esa enfermedad, pero ¿por qué dudamos? Porque en nuestro corazón hay inmundicias. Y yo el otro día me quedé con algo que no sabía, que la duda era pecado. No lo sabía realmente. Pero qué bueno cuando se nos enseña que hay cosas que son pecado, como la duda. Eso la verdad que me quedó bastante claro, porque yo pecaba siempre entonces, porque dudaba de todo, aun cuando se me dijo que iba a ser mamá, que iba a tener un hijo en mi vientre, y yo decía, no, a ver si los médicos me dicen que no puedo. Si me decían que no, y que no, y que no. Entonces, a ver, yo estaba pecando ante Dios. Yo estaba haciendo como Pedro, dudé de la palabra que me era dada por otros siervos de Dios, por una profeta. Yo decía, no, esto es tan re loco. Yo dudaba de lo que Dios me estaba entregando por medio de una sierva de una iglesia. Yo digo, ¿cómo yo voy a quedar embarazada? Me están dando todos los médicos, todos los estudios, todo, y me decían que no, que era imposible. Y hoy eso imposible tiene 15 años. Aún dudando, Dios me bendijo con una hija. Aún con la duda que yo tenía y el pecado que estaba cometiendo, porque estaba dudando. Pero yo no sabía hasta hace poco que la duda era pecado. Y yo fui como Pedro. Jesús me decía, ven a mí, pero yo me iba para el otro lado. Entonces cuando más me estaba hundiendo, hubo algo que me hizo escuchar la voz de Dios. Pero yo que me faltaban oídos para oír. Podía escuchar, pero no oír la voz de Dios. Pero cuando se me fue revelada, hace muy poquito, después que me casé, pero muy poquito, empecé a someterme más y a despojarme de cosas. Hoy por hoy estoy en mi casa, estoy con un microemprendimiento, estoy acá en familia. 14 años estuve trabajando, me perdí de cosas muy importantes, pero cosas importantes para Dios. Si bien la crianza de un hijo es importante, el hogar es importante, pero me perdí 14 años fuera, sin servir a Dios, sin servirlo como Él quería. ¿Por qué? Porque yo fui, si vamos al caso, peor que Pedro. Porque Pedro después pudo oír la voz de Dios y seguir a Jesús. Él pudo salir y caminar con Él sobre las aguas. Yo que hice, me cerré completamente y 14 años estuve errando y viviendo como yo quería, con todos los placeres que fuera del mundo. O sea que lo que el mundo te daba, eso lo agarraba yo. Y yo digo, ¿por qué tengo que ser como Pedro, dudar y esperar que Dios me diera semejante milagro, como el nacimiento de mi hija, y así mismo seguí dudando? Porque decía, el nacimiento vino porque vino. Siempre lo negaba hasta que se me tuvo que revelar la palabra. Pero ¿qué tuve que hacer? Someterme. Y someterme al conocimiento que me van dando a los discipulados, a poder prestar oído a lo que me es enseñado. Porque era más terca que una mula. Podía entender, pero no quería, porque era yo, era mi orgullo, era mi vanidad por dentro, que yo no me dejaba manejar por nadie. Quizás fue por los golpes de la vida, por las cosas que me sucedieron de chica, pero que son cosas que suceden. Son cosas que sucedieron, pero no para que lo negara a Dios. No para que cometiera el pecado de la duda. Porque dudaba y dudé cuando podía haber salido del agua mucho antes. Pero era permitido que me pasara para hoy poder crecer, para hoy poder caminar, para poder hoy tener a mis hijos dentro de la iglesia.
ahora me falta el varón, pero solo Dios sabe el día y el momento que Él lo va a llevar. Yo no soy quien para apurar a Dios. Yo solo tengo que permanecer y cuidar lo que Dios me está dando, de no despilfarrar lo que Dios me está dando, cuidarlo y atesorarlo y poder caminar rectamente, porque a veces caminamos y caminamos sin sentido, pero hoy sí tiene un sentido, porque se nos está discipulando para eso, para caminar, pero rectamente, y caminar sin titubear, caminar con un orden. Entonces yo eso es lo que quiero, todos los días un poquito, porque a mí me falta mucho por caminar, me falta mucho por aprender, mucho por escuchar también lo que la gente necesita afuera. Ahí sí debo escuchar, pero cuando tenga que oír, tengo que oír la voz de Dios, porque estamos viendo que hay mucha necesidad afuera, hay mucha necesidad en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en conocidos, en personas que capaz que hace años que no vemos, pero esas personas también a su manera están necesitando de nosotros. Yo últimamente no estoy visitando a nadie, me ocupo de lo que realmente me tengo que ocupar. ¿Por qué? Porque demasiado perdí tiempo fuera de la iglesia. Tiempo que ya el tiempo ya no se vuelve a recuperar, pero sí lo voy a recuperar en otra forma. Lo que yo no pude hacer en estos 14 años, no sé, en la crianza de mi hija, de mi hijo, hoy lo puedo hacer, pero buscando más de Dios, sometiéndome, en hacer como Pedro. Sí, me puedo llegar a hundir, pero sé que voy a salir victoriosa. Sé que en cada cosa que emprenda, que sea para Él, voy a salir victoriosa. Pero es cuando ponga más de mí, tengo que disponer más mi corazón. Y todos los días ir sacando, todo lo que no sirva, sacarlo. Porque no es que yo, hoy porque estoy bien buscando las cosas de Dios, quiere decir que yo estoy salva, quiere decir que yo, no sé, voy a ir a gritar a la plaza y todo el mundo se va a rendir. No, yo me debo rendir yo a Dios, debo buscar cada mañana que me levanto la presencia de Él. Decir, Señor, hoy quiero cambiar y despojarme de esto que no sirve. Y así de a poco, porque de nada me sirve decirte a vos que estás del otro lado que yo soy, no sé, que soy un angelito de Dios. No, yo tengo que sacar muchas cosas de mi corazón, muchas cosas que todavía están adentro. He podido sacar la mayoría, pero hay etapas que no he podido cerrar, etapas en la familia, hermanos míos que no he podido ver más. Tengo una hermana, una de las más chicas que está en España, nunca la pude ver, nunca pude sentarme y hablar con ella. Y esa es una etapa que también debo cerrar, porque yo pensaba que los culpables de la infancia nuestra éramos nosotros mismos, de mis hermanos. Y culpaba a esta hermana mía en que ella a veces no me ve a mí como su hermana. Hermana, estoy hablando en lo natural, no en el plano espiritual. Y yo decía, ¿por qué no me trata como si fuera su hermana? Pero ¿acaso yo alguna vez me senté y le dije, ¿qué es lo que sentís vos en tu corazón? La vida nos separó y por algo nos separó, será por cosas que solo mis padres sabrán. Pero yo doy gracias a Dios por ella. Y sé que algún día Dios me va a dar la oportunidad de tenerla cara a cara y pedirle perdón cuando yo dudé de ella, cuando decía que para mí, si ella no me quería como hermana, yo menos. Y yo digo, qué ignorante que era. Qué ignorante era porque yo pensaba y culpaba a las personas de la infancia nuestra. Yo decía, si ella no me quiere como hermana, yo menos.
Pero ¿sabes por qué te lo digo? No te confundas con los sentimientos. Porque de sentimientos no vive Dios. Dios yo antes era de llorar, sí, no sé, se murió una mosca y lloraba. Hoy yo esto te lo puedo contar sin llorar, porque Dios no vive de los sentimientos míos. Dios no se va a doblegar su corazón hacia mí y no se va a sensibilizar por mí, porque yo haya estado todos estos años pensando en mi mente y en mi corazón que mi hermana no me quería y que yo esto y que yo... No. Dios quiere limpieza en mi corazón. Dios quiere que yo limpie mi corazón de toda la inmundicia. Él no va a ser sensible a mí, porque yo, pobrecita Karina, sufre. No. Hoy por hoy ya no sufro más. No sufro por si me quieren, si no me quieren. No, lo que me tiene que preocupar a mí en mi interior, que Dios me ame como soy. Pero yo, para que Dios me ame, debo sacar todo. Y sé que todo lleva un proceso. Y el proceso lo voy a llevar a medida como vaya caminando. Porque los siervos que hoy me dan la oportunidad van a necesitar ver mis frutos. Pero los frutos míos los van a ver según cómo camine, cómo me mueva, cómo hable, cómo me dirija hacia la gente. Porque los frutos no me los van a ver acá dentro de mi casa solamente. Los frutos me los tiene que ver la gente de afuera. En decir, esta no era la misma Karina. Esta era la Karina que habló hace poco, que ella tenía en su corazón rencor, orgullo y todo porque una de sus hermanas no la aceptaba como hermana de sangre. ¿A qué? ¿Vos te pensás que Dios se va a poner a mirar esa chiquilinada mía? No. Dios va a ver que mi corazón se limpie del orgullo, para que yo le pueda servir como Él quiera. Dios no quiere niñitos de pecho. Dios quiere que le sirvamos, pero con un corazón humillado a Él. Pero humillado a Él. Solamente a Él. Yo no tengo que estar humillada para los hombres. Y es así como Dios me va a ir haciendo entender cosas todos los días. Todos los días. Pero es solamente Él. Es solamente buscar y buscar cada día de Él, de su presencia y de la gloria de Dios. Y eso lo voy a hacer según todos los días como le busque y cómo me presente delante de Él. Y así cada día vamos a ir cambiando, cada día me voy a ir sometiendo. Por eso yo te invito que yo no sé, cada cual sabrá el área que tiene que cambiar. Yo no te puedo obligar a que vos cambies. Eso depende de cada uno. Eso depende de cada uno de los que estemos detrás de esa pantalla. En cambiar el área que tengas que cambiar. Pero acuérdate que hay uno que te ve y que es Dios. Él va a mandar su Espíritu Santo para que vos te pongas delante de Él y de su presencia, según conforme a lo que vos quieras cambiar. Y Él va a llegar a ti. Él va a llegar a tu corazón, pero según lo que tú quieras cambiar. Yo en esta noche quería traer esta pequeña reflexión. Era algo que anhelaba llevarlo. Sé que a alguien le va a servir. Sé que alguien va a necesitar entender que del odio, del rencor hacia los demás no podemos vivir. Que tenemos que tener un corazón limpio. Amar a aquel que no los ama. Así no te quiera a la otra persona, pero amala. Porque eso te va a edificar a vos ante Dios. Y el resto Él se encargará. Porque aquel que un día no te ama, el día de mañana te va a salir amando más que de lo que lo amamos nosotros. Por eso yo en esta noche les bendigo a cada uno. Voy a dejar que cada uno se vaya a dormir porque ya es tarde. Y que esta reflexión, esto pequeño que pude hablar, sirva a cada uno. Que Dios los bendiga y los vemos en el próximo vivo. Bendiciones para cada uno de ustedes.